Hola a todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Alta Voluntaria. Yo soy Ana. Y yo soy Dayana. Anita, hoy vamos a hablar de un tema que para muchos profesionales de salud es como un ritual de iniciación en esa secta secreta que a todo el mundo sabe se llama el famoso año rural. Sí, Daya, ese año que para algunos es una aventura, para otros una pesadilla y para la mayoría una mezcla de las dos cosas. Pero eso sí, es un año de muchísimo aprendizaje. Total, así que agárrense y no se desconecten porque este episodio será la primera parte de esta historia, el rural contado desde adentro. Sí, Daya, y para poner a nuestros queridos oyentes en contexto, en Colombia existe el servicio social obligatorio, conocido comúnmente como el rural. Y no lo hacemos solo los médicos, también aplica para odontólogos, bacteriólogos, jefes de enfermería, entre otros. Básicamente es un año en el que ya graduado, con diploma en mano, debes prestar un servicio social en zonas asignadas por el Ministerio de Salud. Y al terminarlo obtienes tu tarjeta profesional y pues quedas formalmente inscrito en el registro de talento humano en salud. Eso es clave. El médico rural no es un practicante, no está ensayando, ni aprendiendo, ni a ver si le gusta es que juguemos a ser médicos. Es un médico que ya está graduado, que asume toda la responsabilidad de atender pacientes, muchas veces siendo el único profesional de salud en kilómetros. El propósito de este servicio social obligatorio es devolverle algo a la sociedad, garantizar a poblaciones apartadas o con menos acceso a la salud que tengan este profesional, con el fin de que alguien con esa formación pueda ofrecer la atención en salud. La idea inicial fue esa, que el conocimiento que recibimos en la universidad también llegara a comunidades vulnerables. En teoría, es un intercambio. El país te formó como profesional en salud y tú se lo devuelves con un año de servicio. Pero claro, en la práctica este propósito es noble, altruista, a veces suena como utópico, romántico. De acuerdo. A veces se convierte en un reto enorme. Infraestructura precaria, pocos o nulos recursos, salarios paupérrimos, disponibilidad 24/7, seguridad muchas veces cuestionable. Uy, Daya, total, así es. El mecanismo de asignación es por sorteo y funciona así. Uno se inscribe, según la región del país, puede escoger hasta 5 opciones del lugar donde le gustaría ir. El Ministerio de Trabajo organiza los cupos disponibles entre todos los profesionales graduados dependiendo de su pregrado. Hay criterios de exoneración inmediata, por ejemplo, quienes tienen una enfermedad grave, los que son cabeza de hogar con hijos pequeños, incluso por razones de orden público, aunque muchos entramos en el ruedo. Esta rifa no es para ganar premios. ¿Te Ojalá. imaginas que te dieran televisores, electrodomésticos? No. Es un año de tu vida que elige el Ministerio de Salud. Puedes quedar asignado como le pasó a Anita, tal vez en lugares que no sabías que existían, o puedes que salgas exonerados como me pasó a mí. Daya, exacto. En mi caso, a mí me tocó en un municipio pequeño, con 2 puestos de salud adscritos a un hospital de primer nivel. Vivía dentro del puesto de salud, tenía consulta de pacientes hipertensos, diabéticos, controles prenatales, crecimiento y desarrollo para los niños, consulta prioritaria y además urgencias. Y como vivía en el mismo centro de salud, pues claramente la disponibilidad era permanente. Eso sí que marca la diferencia, ¿no? Porque una cosa es salir de turno y volver a tu casa. Y otra muy distinta es que tu casa sea ese puesto de salud. No había modo de poner el no molestar en el celular para o nada. apagar el celular. Y si pasaba algo, te buscaban a ti, porque siempre eres la persona disponible. Y claro, con esa vida pegada a la bata, el primer día nunca se olvida, ¿no? ¿Cómo fue el tuyo, Anita? Cuéntame. Ay, Dayi, ese primer día nunca se me olvida. Eran como las 9 de la mañana, yo estaba atendiendo ese día consulta de hipertensión, cuando me llama la facturadora del otro centro de salud y súper angustiada me dice en el teléfono, doctora, hay un niño en paro, ya se lo llevan para allá. Pues a mí el corazón se me salió de la boca. Preparé todo, fui a buscar el carro de paro, tubos para intubar al, comillas, niño en paro, guantes, oxígeno y en fin. Y oh sorpresa, pues resulta que no había un solo insumo para atender niños, solo para atender adultos. Así que pues más angustiante el tema.
Llegó un campero, ahí traían al paciente, cuando vi que lo bajaban entre 4 personas, pues resulta que no era un niño, era un adolescente muy grande. Pensé, bueno, por lo menos no es un niño y para él sí tengo insumos para atenderlo, menos mal. Cuando ya lo entraron y lo pusieron en la camilla, lo primero que noté es que no estaba en paro. Estaba inconsciente, sí, pero estaba respirando. Le pregunté a la Qué mamá, diferente. sí, no, total. Le pregunté a la mamá que, pues, porque ahí habían varias opciones, pero me enfoqué primero en una convulsión y que estaba en ese episodio posictal después de la convulsión, que es como cuando el cuerpo queda apagado y poco a poco otra vez se recupera, o que de pronto hubiese habido algún tema de consumo de alguna sustancia o cosa. La mamá estaba muy nerviosa, no supo contestarme. Al final, cuando le pregunté si había algún consumo de sustancia, solamente me dijo que había tomado tinto. Pues claramente, claramente eso no produce ese estado. Así que bueno, finalmente nos fuimos por el lado de la convulsión, empezamos a atenderlo, lo canalizamos, le pusimos oxígeno y demás. Y ya, él poco a poco retomó su estado de conciencia. Sin embargo, pues era el primer episodio en una persona ya pues, de 17 años. Sí era necesario estudiar. Así que bueno, se hizo el proceso de estabilización, lo remitimos y ya, cuando lo saqué del centro de salud para subirlo en la ambulancia, ya estaba consciente, ya había abierto los ojos, ya, bueno, todo el pueblo estaba en el puesto de salud, porque pues pueblo chico, ya todo el mundo estaba con el Qué rumor de acontecimiento. tal cual, llegó un niño en paro. Pues cuando ya lo saqué y lo vieron despierto y se dieron cuenta que iba despierto, pues toda la gente entre voces decía, ay, pero lo sacó vivo, salió vivo. Entonces, pues bueno, aparte de la anécdota, ¿no? De la convulsión, ese día fue un golpe de realidad así, directo, porque ya no es como que tengo un profesor al lado al que consultarle o compañeros con los que apoyarnos, estás solo y ya estás solo como médico, así que las decisiones y acciones pues claramente eran mi responsabilidad. Y eso quiero ponerlo como muy alto. En ese momento tú eres el médico, asustado y de todo. Creo que ese niño inconsciente, pues ya, no es niño. No, Bueno, claramente según la ley sí es niño. no. No calculen ahorita edades. Pero en ese momento el médico eras tú. Y justo así, es que de un día pasas de ser estudiante a ser la única respuesta posible. O sea, solamente con que ya tengas a 2 personas a cargo es como, Dios, estoy a cargo de esto y ahora imagínate a todo un pueblo. Y Claro. vaya, qué bienvenida a ese rural, ¿no? Nada de flores ni discursos, sino un paro anunciado que al final, gracias a Dios, no era paro, pero pues casi entró en paro fue la doctora. Totalmente de acuerdo, Daya. Ya después con más confianza vino la anécdota, yo creo que es como hasta ahora, la más bochornosa de mi carrera profesional, el día de la pijama de huellitas de perro. Sí, me contaste y creo que no me canso de escuchar esa historia, porque claro, uno espera escuchar historias de diagnósticos difíciles, de guardias eternas, sangre, tragedia, pero salir a recibir en medio del pueblo con pijama térmica de huellitas de perros, eso no estaba en el pensum. O creo que me volé esa clase de pregrado, Oiga. no sé. Dale, cuéntales bien cómo fue, porque merece su respectivo espacio. Ay, no, Daya, aquí va, bueno. Era un lunes, no me preguntes la fecha porque claramente no me acuerdo, pero como vivía en el puesto de salud, pues yo me confié y pensé, hoy me levanto un poquito más tarde. A las 7:30 empiezo a escuchar gritar afuera, doctora, la profe se le está saliendo el bebé. Pues yo escuché eso y simplemente me levanté y salí corriendo como estaba, porque dije, eso es un expulsivo, ese bebé va a nacer ya. Pues salí corriendo. Cuando salí y llegué a la puerta del puesto de salud, pues iba con mi pijama térmica azul con huellitas de perro. Todo el pueblo me vio vestida así, imagínense la vergüenza. El capítulo de semiología de qué hacer antes de inspeccionar a un paciente, creo que se les olvidó poner en detalle la vestimenta médica para ir a hacer la atención. No, eso no queda advertido para nadie, porque no está en los libros. Terminamos en que debes saber atender partos, lidiar con tu reputación y promover modas improvisadas, ¿quién quita? Total. Como ya había salido vestida así, pues ni modo, porque ya había salido, ya me habían visto así.
Vi que venía la profe embarazada, en silla de ruedas, con contracciones sí, pero pues apenas le habían acabado de empezar, era el primer bebé, así que pues claramente no se le iba a salir. Claro, y como dicen, en pueblo chiquito, infierno grande, y pues qué acontecimiento, la doctorísima con el super outfit de las pasarelas del puesto de salud. ¿Creen que con eso no le van a olvidar en el pueblo? Seguro, todavía cuentan esa historia de la doctora de la pijama con huellitas de perro, como si hubiera sido ayer. Es que Rural tiene eso, te regala momentos que dan risa y se vuelven anécdotas para siempre, pero también te pone frente a realidades muy duras que te marcan para toda la vida, porque así como hay días de carcajadas, también hay otros en la vida de alguien que depende de ti, y ahí no hay margen para el chiste, ¿cierto? Sí, Daya, hubo momentos muy duros también. Uno en particular fue un domingo, un paciente que recibí con una herida con arma blanca en el cuello. Resulta que hubo una riña entre dos personas, estaban pues ya bebidas y estaban peleando por un aguadaño que se había prestado mutuamente, que no se habían devuelto. Y me llamaron del otro centro de salud a decirme que me enviaban a un paciente con una herida en el cuello que estaba sangrando mucho. Igual pues alisté todo lo que tenía, todo lo que necesitaba y lo recibí en la entrada del puesto de salud para no perder tiempo. Lista para la acción. Tal cual. Llegó la ambulancia. Cuando yo abro la puerta de atrás, pues eso parecía casi que una escena de una película de terror. El paciente venía en condiciones muy críticas. El familiar estaba subido con él ahí en la parte de atrás de la ambulancia, sosteniéndole la herida en el cuello, pero pues la sábana con la que le estaba sosteniendo la herida claramente a este punto ya no era blanca. ¿Era Rambo? El familiar se negó, más adelante les contamos por qué Daya dice lo de Rambo. Pues el familiar no se quiso bajar de la ambulancia, ¿sí? Y pues yo al ver la condición tan crítica en la que venía el paciente, preferí no discutir con él. Simplemente cogí todo lo que tenía listo, me subí a la ambulancia y arrancamos. Pero ese trayecto se me hizo eterno, o sea, es un trayecto que normalmente es de 30 minutos, nos gastamos 12 de la velocidad a la que iba esa ambulancia. Iba con un papá furioso y con un auxiliar de enfermería en su primer día de trabajo. Así que, mejor dicho, calmando a todo el mundo y Médico atendiendo al paciente. nuevo, enfermera nueva, papá enojado, no, ¿qué más? Todo al mismo tiempo. Bueno, finalmente, cuando íbamos en la ambulancia durante el trayecto, durante esos 12 minutos, se hizo todo lo de atención inicial que corresponde, se hizo protección de vía aérea, se canalizó, lo hicimos todo en la misma ambulancia mientras íbamos camino al hospital. Cuando estábamos ahí en la ambulancia, el familiar, con lo furioso que iba, me empieza a decir que si yo lo dejaba morir, pues él me iba a matar a mí. Pues yo ahí, encerrada con ese señor vulnerable, fue completamente aterrador. Llegamos a urgencias del hospital de remisión, la persona llegó viva, nos bajamos de la ambulancia, el cirujano, gracias a Dios, lo estaba esperando en la entrada de urgencias. Lo alcanzó a operar, lo alcanzó a intervenir. Menos mal. Desafortunadamente, pues este chico fallece muchos días después por las complicaciones de las heridas. Ya cuando él entró, vale la pena mencionar acá que pues yo me bajé de la ambulancia y tocaba hacer pues todo el tema de limpieza y demás del vehículo. Pues yo me bajé también a lavarme las manos, a organizarme y a liberar un poco la tensión que traía porque pues realmente fue angustiante. Y veo entrar a la policía del municipio de donde yo venía con el cadáver de la persona que agredió al chico. Y lo venían a llevar a medicina legal, así que cuando me contaron quién era y pues vi que estaba muerto, lo primero que pensé fue, o sea, que la amenaza que me hicieron en la ambulancia fue real y pudo pasar perfectamente. Así que ahí fue una carga emocional, pero tremenda. O sea, tremenda, es más, todavía lo recuerdo y me da escozor. Esa noche me dejó temblando. Me di cuenta también de lo vulnerable que uno es mientras está haciendo el rural. Eso demuestra que rural no es solo un reto académico, no es solamente un reto profesional, también es social, emocional, de seguridad. O sea, ahorita estás contando la historia,
pero a esa Ana de esa época quiero abrazarla porque estoy aquí aterrada, que a cualquiera nos pudo haber pasado. Nos deja claro que también, como dices, muestra que somos vulnerables, somos humanos, somos blanditos y pues todo nos forma en últimas, pero creo que este tipo de cosas no nos permite estar preparados. Puede pasar en cualquier momento, por más experiencia que tengas. No, total, Daya, y desafortunadamente, para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes, estas situaciones de violencia son muy frecuentes en contra de la misión médica. Hay personas, hay colegas, hay otros profesionales de la salud que han perdido la vida, incluso en un año que, como lo decías hace un rato, tiene un concepto de base utópico de devolver un servicio social a una comunidad. Para que lo agreda, Es romántico porque el profesional, el médico, la enfermera va a salvar vidas. ¿Y dónde quedamos nosotros? Que la vocación no nos cueste la vida. Bueno, pero por eso lo estamos contando, ¿no? Porque si no lo hablamos acá, se nos queda atorado entre el esternón y la vergüenza. Esto fue Alta Voluntaria. Nos vemos en la segunda parte de este año rural desde un podcast de Médicas en Fuga. Unas veces más que otras. Total. Espérenos hasta la próxima. Con la segunda parte de este año rural. No se vayan.